Y es declarar también la inexistencia a futuro de la organización sindical, porque si no hay derechos que defender, ¿para qué existen los sindicatos, no? 17 minutos, les decía, pasaron de las 8. Quiero saludar a Jimena López, que está aquí en piso. Jimena, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, hay nueva conformación legislativa, hay una agenda muy agresiva del gobierno de Milei. Vos vas a entrar, venís con energía, digamos, a esta cámara. Imagino que debe haber algunas reuniones allí en el bloque o planteándose o definiendo qué es lo que va a pasar de acá en más. Contanos un poco cómo la estás viendo vos. Sí, ayer tuvimos reunión porque se van a conformar la comisión de presupuesto y también la comisión para tratar lo que ellos denominan inocencia fiscal, que la letra chica dice blanqueo, básicamente. Otro más. Otro más. Sí, por la necesidad de dólares que tiene el gobierno. Y ya la semana pasada salió la convocatoria de extraordinarias hasta el 31 de diciembre. La semana que viene habría sesión 17 y 18 para tratar presupuesto y este proyecto de inocencia fiscal. En su momento, ayer obviamente para quienes ingresamos relativamente nuevos, explicaron el tema de la caída del dictamen al 30 de noviembre y lo que habíamos pedido nosotros en 22 puntos que nos parecen centrales del presupuesto, que tienen que ver obviamente con financiamiento universitario, emergencia pediátrica. Emergencia pediátrica es Garraham sobre todo, emergencia en discapacidad, porque lo que mandaron como proyecto de presupuesto sigue dejando de lado cuestiones que para nosotros son centrales, como obra pública, que tiene que ver inclusive con el reparto de coparticipación de las provincias. Bueno, entonces la idea es delinear una estrategia para poner determinados puntos sobre la mesa para trabajar el presupuesto con determinados condicionantes, como por ejemplo ponerle presupuesto básicamente a la ley de emergencia en discapacidad, pues si no queda vacía. Claro. Entonces, y una de las consecuencias que puede tener son 150.000 pensiones menos a lo largo y a lo ancho del país, como el tema de la ley de glaciares, que también apareció, y cómo nos vamos a ordenar nosotros como bloque de la oposición. ¿Cómo quedó el bloque? ¿Se perdieron algunos diputados? Sí. 3 diputados. 3 diputados. No parece tan grave cuando uno ve el número, digamos, ¿no? No, lo que pasa es que ese número nos quitó la primera minoría. Lo que para mí nosotros no tenemos que olvidar que no somos 30 diputados, somos 90. Para mí es fundamental también la posición nuestra como oposición, porque justamente lo que tiene la política es una movilidad permanente de negociaciones. Entonces, hoy lo que parece no ser, en unas horas puede serlo. Entonces yo creo en la capacidad de negociación de los gobernadores, de los intendentes, porque una cosa que no hay que olvidarse es que el presupuesto, yo ayer esto lo hablaba con compañeros, porque cuando yo fui una de las impulsoras de esa ley con un conjunto de diputados que tenía a la cabeza Liliana Swim, la ley de zona fría. O sea, nos vamos a caer todos de quienes recibimos el derecho, porque no es un beneficio. Nosotros usamos más gas porque tenemos más frío durante el invierno y tenemos más meses con menos grados, entonces necesitamos usar más gas. Se va a caer ese subsidio porque en realidad lo que tocan son las alícuotas, sacan el subsidio sobre la tarifa. Entonces, la verdad, ayer con La Pampa, que es otro de los diputados que representa la provincia, planteábamos esto. Hay una serie de cuestiones que pasan como inadvertidas ante los medios más hegemónicos, que en realidad trastocan toda la vida cotidiana, sobre todo el interior de las provincias y del país. Entonces, bueno, ahí yo no sé si yo le digo a los diputados del medio, a estos que quedaron, para no decirle los sin tierra, porque territorio tenemos todos, pero que son un grupo de radicales o ex radicales, algunos que son más independientes, que forman bloques más chiquitos, que formaron un bloque más grande al juntarse, que están ahí. Son siempre basculantes. Van para un lado, van para el otro. Y aparte que tienen que ver también con la presión que reciban en sus propias provincias. Claro. Entonces me parece que ahí también va a estar la muñeca de negociación o no, y también la exposición. Para mí, quien vota en contra de los intereses de la patria tiene que ser conocido, porque convengamos que de las caras de los diputados se conoce bastante poco. Yo te digo, tirame la tira de 100 diputados y no llegamos a 25. Es verdad. A ver, ahí te pregunto algo con respecto a este cambio de número, que si bien no parece ser importante, sí cambió sustancialmente la composición de las comisiones. Sí. ¿Y eso qué significa en el trabajo legislativo? ¿Qué implica? Que los dictámenes salgan por la mayoría del oficialismo sin posibilidad de discusión, porque básicamente
el reparto de comisiones hizo históricamente por el sistema DONT, lo que hace que claramente los números sean igualitarios entre el oficialismo y la oposición, y estos diputados más sueltos, tengan un número minoritario, porque es la representatividad que se da. Bueno, el presidente de la Cámara, Menem, está modificando algunas reglas del juego que claramente a nosotros nos dejarían en desventaja, pero igualmente lo que hay que saber es que los diputados y las diputadas tenemos derecho a participar en todas las comisiones. Claramente quienes no estamos nominados no podemos votar y no podemos conformar el quórum, claro. Pero sí podemos estar dando debate. Entonces, también yo vuelvo al punto de la estrategia, pero sí creo que las comisiones va a ser otro capítulo de disputa dentro de la Cámara, pues no respetan absolutamente nada. Entonces es probable que nominen a tres nuestros y 70 de ellos. Entonces nos quedemos con pocas voces y tenemos que armar estrategia. A mí me parece que es un momento de... Si bien las negociaciones se pueden dar para un lado o para el otro, no hay que perder las posibilidades que ofrece el reglamento de la Cámara, que son muchas. Si se lo sabe. La ruptura de estos 3 diputados que dejaron el bloque. Sí, lo dejaron en plena reunión de bloque. Eso lo dijiste en esta radio, se enteraron por tweet que abandonaron la reunión, se fueron y se enteraron ustedes se levantaron, en vivo. Claro, como si fueses en el baño. Son los de Jalil, ¿no? Sí. Claro. ¿Cómo compromete el funcionamiento del bloque, con esto ya no es primera minoría, y el armado de comisiones? Como para darle, la profundidad que tiene esta. Claro, esa definición que fue tomada así como te digo, sin ni siquiera hacerte cargo de tomar el micrófono y decir, bueno, nosotros tenemos la orden del gobernador y somos disciplinados, ponele. En realidad compromete el funcionamiento a la hora de las negociaciones de conformar presupuestos, sobre todo, que es la ley de leyes, como dice todo el mundo, o sea, y la imposibilidad de generar presión en algunos temas, porque dejamos de ser la primera minoría, o sea, éramos mayoría en número, porque viste que la gente entiende éramos más, claro. Y teníamos posibilidades de discutir y que el voto de la oposición obviamente jugara la necesidad de sentarlos a negociar, porque la política en el Congreso tiene mucho de negociación y el oficialismo claramente no maneja el arte ni del diálogo ni de la negociación, pretende llevarse todo puesto y en esto del secuestro que hace el Parlamento, viste que salen con frases rimbombantes, aparte yo no había presenciado nunca una sesión en vivo y quedé espantada. Eso te iba a preguntar, fuiste diputada hasta el 2023. Sí. Una diputada muy activa, recuerdo. Sí, sí. Aparte. ¿Volvés y te encontrás con qué escenario en la Cámara Baja? ¿Qué ves que cambió? El respeto, porque a ver, siempre hubo oficialismo y oposición, el juego que se da dentro del debate, tensiones. Claro, dentro del Congreso, tensiones, discusiones, más gritos, menos gritos. Lo que yo nunca viví fue la falta de respeto a la institucionalidad de una jura, por ejemplo, ni el arrasamiento de cuestiones como nada, una pavada, pero ayer era el reparto de oficinas y estábamos ahí haciendo la cola para una llave. Nosotros venimos a laburar, no venimos a tomar por asalto ninguna oficina. Una cosa como un detalle, por ejemplo, en toda la jura nosotros nos sentamos a la 1 de la tarde, a nosotros nunca nos sirvieron ni agua. Ni agua, es una buena... Sí, yo me quedé impactada, no me importa nada porque llevo mi botella después, pero perdón, la próxima me voy con mi botella. ¿Y al oficialismo sí? Sí, agua y café, sí. Nunca me había pasado, nunca lo hicimos tampoco, jamás nosotros tratamos hacia la oposición, nunca, no existió eso. De hecho, discutíamos mucho, peleábamos mucho, fuera de toda la cuestión parlamentaria, en el trabajo de comisiones. Yo... laburé perfecto con gente que no tenía nada en común, como Silvia Los Penato, Carla Carrizo. No, la verdad que yo me quedé muy impactada y en ese día estaba como muy mal porque arruinaron la jura, porque había hijos nuestros, porque había familia que, viste, y porque me parece que tienen toda una simbología, viste, esto de justamente la presión permanente para desgastarnos. Lo que no saben es de dónde venimos, por lo visto. Entonces, a mí, sinceramente, si me tiran en el fondo del baño a laburar como oficina, me da lo mismo. Voy a laburar igual. Pero sí me parece que es necesario que nosotros como oposición comuniquemos mejor. Claro. Ayer yo fui a la marcha de Plaza de Mayo con el tema de discapacidad y Garraham a contarle a las organizaciones lo que está pasando en relación a lo que se dice que, por más de que haya sido un tema que salió como de la ebullición,
el presupuesto lo pone a la baja, el 36% menos, la desfinanciación de la ANDIS, siguen desfinanciando el sistema universitario, siguen desfinanciando la ciencia, borran determinados institutos que para nosotros de investigación son importantes. Bueno, entonces me parece que hay que armar una cuestión comunicacional en vivo con la gente, no hablarle en difícil, decirle, che, a ver, 150.000 pensiones no es algo menor, que la ANDIS no pueda prestar audífonos, sillas, determinadas prestaciones que tiene que dar de manera obligatoria, va a sobrecargar a las provincias, y ni te cuento a los municipios, que es donde vive la gente. Entonces, ¿qué va a pasar con las universidades? ¿Cuántas clases van a tener si no pueden discutir paritarias los profesores, que ya de por sí ganan muy poco, profesores y profesoras, ¿no? ¿Qué va a pasar con nuestro sistema científico? ¿Otra vez vamos a tener fuga de cerebros? ¿Qué implica el proyecto de la reforma laboral que tiene 55? Lo que anda circulando, porque oficialmente todavía no ingresó nada, pero lo que anda circulando tiene 1000 ganchitos para los negociados, para explotar a los trabajadores. No va eso, y no pone para mí el foco en donde se tiene que poner, que es lo caro que es generar empleo en la Argentina, que tiene que ver con las cargas sociales. Un trabajador, vos tenés un 160%, si se quiere, pensándolo en lo que es el costo fijo de una empresa. Entonces, ¿por qué no hacemos una reducción de cargas sociales para impulsar el empleo y no sacarle derecho? ¿Por qué no discutimos la reducción de jornada laboral y no ampliarla a 12 horas por día? Un delirio. Entonces, me parece que hay cosas que en la rapidez que meten y todo ese humo permanente, el presidente en Noruega con todo ese circaje hace que por abajo metan cosas que realmente nos deja en el peor de los mundos. Bueno, por abajo, estamos hablando con Jimena López, diputada nacional electa por Fuerza Patria y origen en el Frente Renovador. Ayer anunció con bombos y platillos de gobierno un nuevo endeudamiento, $1.000 millones, lo colocó a una tasa de casi 10%, y la verdad que lo celebraba. A mí, con el nivel de endeudamiento que tenemos, me dio un poco de escozor, digamos, ¿no? Sí. Pero lo pueden hacer prácticamente sin costo, quiero decir, públicamente lo hacen prácticamente sin costo. Porque los números, una de las compañeras economistas, Julia Estrada, que para mí es una grosa, y hablaba, yo no soy economista, entonces siempre que habla alguien de ello, me callo y tomo nota, tipo clase, porque de verdad, si no sería una falta de respeto, querer decir algo que no es mío. Nos explicó muy claramente. Hay algo que se está mandando que tiene que ver con que ponen la deuda en pesos consolidadas, no muestran la deuda en dólares. Ajá. E inclusive, otro mecanismo claramente, si se quiere, irregular, tiene que ver con que ninguna de las tomas de deuda pasó por el Congreso. Claro. Entonces nosotros no tenemos en claro ni de cuánto es, ni de cuánto asciende, y claramente al no tener un presupuesto en donde se consolide la deuda en dólares, parecería que todo fuera superávit. Y vos decís, no, pero acá faltan partes en este análisis. Claro, es un superávit trucho. Claro. De hecho, el análisis que ellos han hecho desde la fundación que tienen, incluso el análisis técnico de la Cámara, de la OPC, que es la oficina que específicamente hace los análisis anuales de presupuesto, que es el equipo técnico, que no es ni de la mayoría ni de la minoría del Congreso, el análisis que hace del presupuesto es tremendo. Es tremendo. ¿Por qué? Y es un análisis público, porque dice todas las partidas que van a la baja, explica que no hay designación de obra pública, de financiamientos de programas, desaparición de programas desde el financiamiento de la ESI, las escuelas agrotécnicas que yo tengo allá en mi localidad y en muchos lugares, es un lugar donde los pibes salen de lugares como muy desfavorecidas climáticamente y viven en la escuela. Eso tiene financiamiento nacional y claramente se redujo porque la fundamentación de la metafísica es la baja de la natalidad. No te puedo creer, eso dice. Cosas que no se relacionan. Entonces, ese informe es público, está en la página del Congreso, yo lo recomiendo y recomiendo lo que dice Julia, que viene diciendo cosas muy interesantes, y ayer hablaba específicamente de toda esta foto de cuestiones que pasan como porque son muy finitas específicamente en un presupuesto, pero que realmente lo que hace es desguazar un sistema de protección para los más vulnerables. O sea, en la ley de emergencia pediátrica, por ejemplo, el programa de cardiopatías congénitas desaparece. ¿Qué va ¿Desaparece eso? ¿Qué va a hacer una familia que tiene un bebé o una bebé con un problema de una cardiopatía congénita?
Porque aunque vos tengas obra social, aunque vos tengas una prepaga, en el caso de enfermedades complejas, te salva el Estado. Exacto. Entonces, bueno, ¿viste? Y eso hay que ponerlo de relevancia. Después, a la hora de las negociaciones, también hay que decir, bueno, usted votó en contra de esto, de esto, de esto, de esto, y también de la obra pública, que no son solamente las rutas, son escuelas, son hospitales, o sea, y que eso permite calentar economías locales, porque es una cadena. O sea, cuando vos desfinanciás un sistema de salud, de educación o de infraestructura, básicamente estás desfinanciando el bolsillo de la gente. Entonces, hay una lógica de tirar todo a la baja para empobrecer aún más al ciudadano, mientras se enriquecen los galperín, mientras se enriquecen quienes tienen fondos de inversión, mientras se enriquece un sector mega concentrado de dinero que no produce más que dinero. Bueno, no es lo que representa Toto Caputo, ¿no? Tal cual. Entre lo que decías esto de el humo que hay, ayer se celebraba el regreso, después de 8 años, al mercado de deuda. Sí. Hace 8 años era él el que nos metía la deuda. El ministro de Finanzas. Sí, viste que en una época... más o menos, en 2017 fue el ministro de Finanzas. Fue el ministro de él. Viste que en una época se decía los Chicago Boys, viste, bueno, ahora son los JP Morgan Boys. La JP. La JP. Claro, sí, pero la otra JP. Sí, claro. Y la verdad, todo doloroso. Sí, yo hace muy pocos días que volví como a la Cámara a instalarme unos días en Buenos Aires. Yo veo una situación muy compleja. El otro día, hablando en el programa de Nico, hace unas semanas atrás, dijiste algo que es como para también enfocar el vaciamiento que se está haciendo a partir del trabajo, de no aumento de sueldos, salarios para asesores y demás. Sí. Ahí hay un vaciamiento concreto de técnicos, digo, porque es como que los diputados ya no tienen aquel recurso o es el esfuerzo mayor de quienes trabajan con ustedes. En principio los trabajadores y las trabajadoras de la Cámara hace mucho tiempo que tienen como congeladas las paritarias, y lo único que se ha aumentado tiene que ver con las cifras al presentismo. Entonces, una de las cosas que se comenta por lo bajo en la Cámara es que quedaron las monomarentales. Decimos nosotros, son todas mujeres que claramente no pueden renunciar, pero vos conocés, la formación técnica que hay en la Cámara es muy buena. Mucha de esa formación técnica importante migró por condiciones laborales, y a su vez el tema de los contratos, por ejemplo, de asesoría de comisión, no superan los 300.000 pesos. Claro. Entonces es muy complejo tener asesores que conozcan sobre todo el paño, porque vos podés tener claramente, si se quiere, un estudiante, pero también lo estás explotando, porque la asesoría requiere lectura, requiere seguimiento, requiere muchas horas de laburo, elaboración de paper, inclusive para el resto de los diputados, para que tengan el seguimiento de la comisión. La gente que cree que no se labura es porque no ha estado laburando con asesores, que realmente hay asesores que tienen currículum que son impresionantes y que... Expertise concreto sobre el tema concreto. Expertise concreto sobre el tema de la elaboración de leyes, magíster en administración parlamentaria. Entonces, la verdad es... y creen que eso está bien porque hay un desprecio absoluto. Bueno, el nido de ratas, la construcción de esa narrativa es impactar sobre todo. Es impactar sobre todos, es creer que... y aparte es nuevamente volver a la discusión unitarios y federales. Yo tengo el derecho de tener asesores del interior de la provincia. Y entonces, la verdad que vos, teniendo a alguien con un sueldo muy bajo, obligándolo casi a poner el dedo todos los días, lo único que haces es hiperconcentrar determinada cantidad de profesionales que estén cerca también por un tema económico. ¿Y por qué un diputado de Mendoza no podría tener asesores de su propia provincia que conocen mejor que nadie las particularidades de esa provincia? Entonces, la verdad se genera todo un circuito que vos decís, che, pero esto nunca fue así, nunca se le faltó tanto el respeto a los trabajadores de la Cámara tampoco. Entonces, pues esto es un nido de rata. ¿Qué nido de rata? ¿Vos sabés cómo lo que labura la gente de este lugar? Y el amor que tiene por este lugar. Entonces, claro. Jimena, ¿cómo ves entonces los próximos 2 años? Digo, en el 27, año electoral, se elige nuevamente presidente. ¿Cómo ves políticamente estos 2 años que vienen? Dame una proyección. Yo creo que van a ser complejos y sí vamos a tener que demostrar un nivel de organización en la unidad, ¿viste? Nosotros somos Fuerza Patria, hemos demostrado que la unidad nos sirve en términos de oposición, de poder generar músculo electoral. Bueno, esa unidad hay que organizarla un poquito más en términos estratégicos. Tiene que haber una
una cuestión conducente a los fines de los resultados. O sea, yo creo que tenemos que mejorar algunos mecanismos internos que tienen que ver con, bueno, la unidad ya está, la sostuvimos, la vamos a seguir sosteniendo, vamos a seguir buscando aliados, claramente, porque es un tema numérico, pero a esa unidad hay que conducirla dentro de la Cámara, y me parece que ahí es el desafío que tenemos en estos 2 años para poner de relevancia la posibilidad electoral nuevamente en el 2027. No podemos estar esperando el 2027 porque lo tenemos acá a la vuelta. Entonces me parece que en estos 2 años la construcción tiene que ser potente, tiene que ser técnica, tenemos que elevar el nivel de debate, porque ahí ellos es donde pierden. Elevando el nivel de debate y saliendo del circo romano es donde pierden, porque ellos diluyen las discusiones de centro en Lemoyne y sus arranques, en los circenses. Entonces nosotros lo que tenemos que seguir es discutiendo cuestiones de nivel político y técnico, que a mí me parece que es de donde ellos hacen agua. Jimena, te quiero agradecer muchísimo que te hayas venido hasta acá. No, por favor, estoy acá cerca de la cámara. Sí, estás en el estudio mayor, ¿no? De la 500. Muy linda, muchas gracias. Gracias por el tiempo. Y bueno, ojalá que este sea un año, estos 2 años que siguen hasta el 27, permitan construir una alternativa a esto que vemos. Yo creo que el circo va a tener un límite en algún momento. Sí, ¿no? Sí. Y ese momento yo indudablemente creo que va a llegar y nos tiene que encontrar lo más armados posible. Así que bueno, felicitaciones por esta nueva diputación y sí, mucha fuerza, ¿no? Para seguir adelante. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Jimena López estuvo con nosotros, diputada nacional electa, Fuerza Patria, mucha energía, que es lo que hace falta. 39 minutos, pasaron de las 8, tanda. Cuando estén secas las pilas,